En este capítulo, Marx analiza más a fondo algunos aspectos técnicos del funcionamiento interno de la acumulación y al mismo tiempo continúa la discusión del capítulo anterior sobre cómo se reproduce la fuerza de trabajo en cada ciclo y cómo se interrelacionan estos dos procesos. La composición del capital debe ser entendida en un doble sentido. Por el lado del valor, está determinada por la proporción en que es dividida en capital constante, o valor de los medios de producción, y capital variable, o valor de la fuerza de trabajo, la suma total de los salarios. Por el lado del material, tal como funciona en el proceso de producción, todo el capital es dividido en medios de producción y fuerza de trabajo viva. En esta sección, Marx nos introduce al concepto de la composición del capital. Lo que Marx entiende por composición aquí es la relación entre los medios de producción necesarios para la acumulación, la cantidad de trabajos necesarios que realmente trabajan en esos medios de producción y el capital que debe invertirse en estas dos cosas, y cómo esta relación entre ellos o composición puede transformarse y cambiar. Mientras que Marx señala que la composición de empresas individuales o ramas enteras de la industria puede ser analizado, solo está realmente interesado aquí en la composición total de toda una sociedad o el capital social total. Dicho esto, nos presenta tres formas diferentes de entender la composición. La primera es la composición de valor. Esta es esencialmente la proporción de la inversión del capital total de la sociedad, que se divide entre el capital constante, inversión en los medios de producción, y capital variable, inversión en la fuerza de trabajo. Por lo que, por ejemplo, podríamos decir que la composición de valor de la inversión de una sociedad en estas dos cosas es una proporción par o una parte igual. La siguiente es la composición técnica. Esta es la relación con la masa total o cantidad de medios físicos de producción de la sociedad y la masa total o cantidad de trabajadores físicos de la sociedad necesarios para trabajar en ellos. Si, por ejemplo, la sociedad aumenta la cantidad de maquinaria que tiene por encima de la cantidad relativa de trabajadores que ha empleado, o una relación desigual entre los medios de producción y los trabajadores que los utilizan, podríamos decir que tiene un aumento en su composición técnica. La tercera es la composición orgánica. Esta es esencialmente la relación que tiene la composición técnica sobre la composición de valor. Por ejemplo, el aumento en la composición técnica que se describió en el ejemplo anterior, de un aumento en la maquinaria de la sociedad sobre la cantidad de trabajadores empleados relativos, también se reflejaría en un aumento en el capital constante que tendría que ser invertido por la sociedad para obtener realmente ese aumento en los medios de producción. Esta relación de cambios de la composición técnica y su reflejo en la composición de valor, Marx lo llama composición orgánica. Un aumento en el precio del trabajo como una consecuencia de la acumulación de capital solo significa de hecho que el largo y el peso de la cadena de oro que el trabajador asalariado ya ha forjado para sí mismo permite una relajación de la tensión de la misma. En esta primera sección, Marx supondrá que las tres composiciones que acabamos de discutir son iguales y siguen siendo las mismas. Lo que esto significa es que a medida que los capitalistas invierten, su dinero compra proporcionalmente más medios de producción y más fuerza de trabajo. Por lo que a medida que crece el capital, su demanda de fuerza de trabajo aumenta a la misma velocidad. Cuanto más rápido crece el capital, más rápida la demanda de trabajadores. Con esta relación, la creciente demanda de los capitalistas y sus necesidades de trabajadores los presionan en su competencia hacia otros capitalistas, ya que necesitan más trabajo y trabajadores más calificados en sus negocios para continuar acumulando, con una producción creciente y nuevos desarrollos tecnológicos, y el precio de la fuerza de trabajo o los salarios aumenta.
Cuando esto sucede, el capital ahora puede pagar los salarios más altos, ya que, como discutimos en el capítulo 17, el aumento de los salarios aún permite mayores ganancias, por lo que aún permite que ocurra la acumulación. Esencialmente, el capital sigue ganando un aumento de la plusvalía total, incluso si la tasa porcentual es solo un poco menos. Sin embargo, como se discutió en el capítulo 15, el crecimiento del capitalismo es de naturaleza elástica y tiende a expandirse y contraerse dependiendo de varios factores, lo que ahora llamamos ciclos económicos. Finalmente, este periodo de mayor crecimiento se ralentiza y de hecho conduce a una disminución de las ganancias, lo que significa que se puede usar menos plusvalía para la acumulación, por lo que hay menos inversión en los medios de producción, lo que significa que ahora también hay menos demanda de fuerza de trabajo, y por lo tanto el precio de la fuerza de trabajo o los salarios vuelve a caer. Algo que también deberíamos notar es que en este flujo y reflujo o aumento y caída de los salarios, que es estructuralmente parte del capitalismo mismo, Marx ve una posibilidad para la revolución. No solo estas ganancias reducidas provocan una crisis en la estructura del capitalismo mientras lucha por acumular, sino que la reducción de los salarios también provoca malestar social entre los trabajadores, que comienzan a luchar para sobrevivir. El aumento de los salarios durante los periodos de acumulación rápida puede aflojar esa tensión por un tiempo, proporcionando a los trabajadores un poco más de riqueza material, pero en algún momento esa tensión aumentará nuevamente, tirando al trabajador y esa riqueza a través de su salario hacia abajo. En lugar de volverse más intensiva con el crecimiento del capital, esta relación de dependencia solo se vuelve más extensiva. La esfera de la explotación y el dominio del capital meramente se extiende con sus propias dimensiones y el número de sus súbditos. Otro punto que también debemos tener en cuenta aquí es que cuando Marx habla de la acumulación del capital o crecimiento, no lo dice en el sentido de desarrollo puramente económico del que suelen hablar los economistas. En realidad está discutiendo la acumulación de relaciones de clase que estos momentos de crecimiento producen. La expansión del capital entonces es la expansión de los términos sociales de reproducción y las divisiones de clase, lo que crea más o más grandes capitalistas por un lado y más trabajadores asalariados por el otro. El primer indicio de su enfoque específico lo podemos encontrar ya en el subtítulo de El Capital. El subtítulo es Crítica de la economía política. Estos dos factores económicos provocan, en la proporción compuesta de los impulsos que se dan recíprocamente, ese cambio en la composición técnica del capital, por la cual el constituyente variable se vuelve siempre más y más pequeño en comparación con el constante. Marx ahora deja de asumir que las composiciones discutidas en la sección anterior están fijadas en una cantidad igual y en su lugar las analiza a través del contexto de la plusvalía relativa. Como discutimos en la parte 4 y el capítulo anterior, los aumentos de productividad causan continuamente el abaratamiento de los medios de producción, por lo que durante los ciclos de acumulación, el capital constante que se invierte en los medios de producción obtiene más cantidades físicas de estos objetos por un precio cada vez menor. Similar a nuestro ejemplo en el capítulo anterior, el capital total de la sociedad tal vez ahora pueda comprar 1000 máquinas para fabricar sombreros por el mismo precio al cual antes solo podía comprar 800. Como discutimos en el capítulo 15, esto también significa una reducción en el número de trabajadores necesarios para ser empleados, ya que el mayor uso de maquinaria ahora los reemplaza. Lo que vemos entonces es un cambio en las relaciones de las composiciones del capital. La composición técnica aquí ha aumentado, más medios de producción y menos fuerza de trabajo. Esto también cambia la composición de valor. Hay un aumento a la inversión en capital constante por ese aumento de los medios de producción y una disminución del capital variable por menos fuerza de trabajo. También
Ahora, debido a la menos fuerza de trabajo utilizada, más capital puede en cambio en realidad convertirse en capital constante, por lo que el capital constante aumenta mientras que el capital variable disminuye. La composición orgánica de esto es que a pesar de que el capital constante está aumentando, la tasa a la que aumenta es en realidad más lenta que la rápida velocidad a la que aumenta la masa física de los medios de producción. Esencialmente, su valor total crece, pero más lentamente que la expansión de los elementos individuales dentro. Una creciente cantidad de montones y montones de medios de producción cada vez más y más baratos. Mientras que al mismo tiempo hay una disminución en el capital variable utilizado y una disminución en el número de trabajadores empleados. Marx también muestra en un breve bosquejo histórico cómo la composición orgánica ha cambiado y se ha desplazado durante muchos periodos del desarrollo capitalista. Sin embargo, un análisis más detallado de esto se deja para discutir en el volumen 3. Una cierta acumulación de capital en las manos de productores individuales de mercancías forma, por lo tanto, el preliminar necesario del modo de producción específicamente capitalista. Como hemos visto a lo largo de todo el libro, a medida que la acumulación continúa y crece, más y más de esta creciente masa de medios de producción cada vez más baratos tiende a concentrarse en manos de capitalistas individuales. Para que su producción crezca, deben obtener continuamente aumentos adicionales en los medios de producción para hacerlo. La producción expandida significa que el capitalista ahora posee más máquinas, más edificios, más herramientas, etc. Y también debe obtener suministros cada vez mayores de materias primas y el acceso y transporte de las mismas. Esto significa que los capitalistas individuales tienden a romper parte de su capital en capital más pequeño para invertir en nuevas áreas de producción, ya sea para la producción de un nuevo tipo de mercancía, nuevos trabajadores para explotar o para recolectar más materias primas. Sin embargo, este capital en crecimiento aún es propiedad y está vinculado al mismo capitalista y su capital original. Marx se refiere a esto como la concentración del capital. Otra tendencia del capital es su necesidad para centralizar. Las leyes coercitivas de la competencia entre los capitalistas individuales, en su necesidad de mayores ganancias, los impulsan a tratar de eliminar su competencia y/o tomar el control de las operaciones de otros capitalistas a través de compras y absorciones. Marx se refiere a esto como la centralización del capital. Esto les permite a los capitalistas individuales hacer varias cosas. Les permite obtener el monopolio de cualquier mercancía que estén produciendo, lo que les permite superar en competencia a otros capitalistas más pequeños y vender su mercancía al precio que quieran. Y, con compras o adquisiciones de diferentes fábricas, negocios o áreas de producción, también permite a los capitalistas obtener métodos y tecnologías de producción adicionales o diferentes, de diferentes capitalistas. Otro aspecto de esto es que a medida que los capitalistas más grandes se hacen cargo continuamente de los negocios de los más pequeños, esto también obliga a los capitalistas más pequeños a entrar en nuevas áreas de producción inexploradas o no explotadas, mientras intentan encontrar nuevas formas de crecer y competir contra los capitalistas más grandes. Marx también señala que la centralización del capital también permite que los capitalistas más grandes comiencen a actuar como acreedores, que, con el uso de préstamos y deudas, pueden apalancar sobre otros capitalistas. Sin embargo, este también es un tema que queda para el volumen 3. Un punto interesante también se debe señalar aquí. A medida que los capitalistas más grandes le ganan a los capitalistas más pequeños, lo que los hace quebrar o no poder seguir permitiéndose el lujo de administrar su negocio, hace que esos capitalistas más pequeños estén desempleados y los arroja al mercado laboral, ya que ahora deben tratar de encontrar trabajo para ellos mismos.
Pero con el tiempo el viejo capital también alcanza el momento de renovarse de pies a cabeza, cuando muda su piel y renace como los demás en una forma técnica perfeccionada, en la que una cantidad menor de trabajo bastará para poner en movimiento una cantidad mayor de maquinaria y materias primas. Podemos observar tanto en la concentración como en la centralización del capital dos cosas. En primer lugar, permite al capitalista incorporar muchas técnicas de ahorro de trabajo. El juntar a muchos trabajadores de varias empresas ahora permite una mayor cooperación del trabajo para que la producción se vuelva más eficiente y permite en cierta medida una reducción en la futura fuerza de trabajo que es necesario emplear. También, ciertos trabajos que habrían sido realizados por diferentes personas en múltiples negocios, ahora solo deben ser realizados por una menor cantidad de personas a medida que estos negocios se fusionan en uno solo. Esto también arroja una cierta cantidad de esos previamente empleados de vuelta al mercado laboral. En segundo lugar, a medida que se concentran y centralizan, también lo hace la maquinaria y la tecnología que se utiliza. Por lo que ahora un capitalista individual no solo posee una mayor cantidad de maquinaria que antes, sino que la combinación de esta maquinaria y las técnicas de la división del trabajo en la tecnología misma permite mucha mayor eficiencia en su uso. Este aumento en la base de maquinaria, como ya hemos visto, también significa una disminución en la fuerza de trabajo que debe emplearse a medida que los trabajadores pierden sus empleos debido a estas máquinas, y aunque el capital concentrado se expande y abre nuevas áreas de producción, estas normalmente solo atraen a una pequeña cantidad de trabajadores debido a que estas empresas a menudo son mucho más pequeñas en escala. Lo que vemos entonces es que a medida que el capital se acumula, es necesario que se concentre y centralice en manos de cada vez menos capitalistas. Sin embargo, al mismo tiempo, su tendencia es hacer a más y más trabajadores desempleados y al mismo tiempo atraer cada vez menos.